vivir esa noche increíble sobre el monte cuando se sintieron tan cerca de Dios y luego de bajar al valle donde Satanás estaba arruinando la vida de un joven y humillando a los discípulos hasta la llegada de Jesús, se fueron a la ciudad de Capernaum. Cuando llegaron a esa hermosa ciudad, cerca del mar de Galilea, habían pasado ya unos 3 meses desde que Jesús se había retirado de los grandes eventos y reuniones multitudinarias. Pero quienes lo perseguían y buscaban entramparlo no se habían olvidado de él. Allí se encontraban, en una situación que no parecía complicada, pero las cosas no siempre son lo que parecen así a simple vista. Unos cobradores de impuestos del templo identificaron a Jesús y a sus discípulos y prefirieron no hablar directamente con Jesús. Dice Mateo 17:24 que se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? No eran cobradores de impuestos para Roma, eran representantes del templo de Jerusalén, elegidos para recaudar este impuesto religioso en esa zona. El impuesto para el sostén del templo no era de pago obligatorio, como sí lo era por ejemplo el diezmo, pero era considerado un importante deber religioso. El valor era equivalente al pago de 2 días de trabajo de un obrero normal. De inmediato Pedro, como era su costumbre, contestó: sí, por supuesto que lo paga. ¿Cómo se atrevía a dudar de la honestidad de su Señor? Rápido como siempre, seguramente quiso cuidar el nombre de Jesús, ¿no? La pregunta de los cobradores de impuestos insinuaba una duda sobre la lealtad de Jesús al templo. Pedro sabía muy bien del celo que Jesús tenía por las cosas de Dios. Por eso su defensa fue sin titubear. Seguramente no sabía si Jesús lo pagaba o no lo pagaba, pero él lo defendió ante la duda planteada por los cobradores de impuestos. Pedro estaba seguro de saber lo que Jesús hacía y cómo actuaba con respecto a este punto. Cuando Pedro volvió a entrar en la casa, feliz de haber defendido a Jesús, Jesús le preguntó: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Bueno, a los demás, contestó Pedro. Entonces, los suyos están exentos, le dijo Jesús. Bueno, una vez más, con las mejores intenciones, Pedro se había equivocado al hablar en nombre de Jesús. Porque al afirmar que Jesús pagaba el impuesto al templo, estaba admitiendo que era un extraño, uno más, y no el hijo del rey. Jesús no pagaba ese impuesto, porque estaba exento. El templo era su casa y la casa de su padre. No era un tema de dinero. Por supuesto que ese impuesto podía ser pagado. El problema era lo que implicaba pagarlo o no pagarlo. Pero rápidamente entendió que había vuelto a poner en aprietos a su maestro por abrir la boca sin preguntar. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Pedro tendría que volver a hablar con los recaudadores y explicarle que el maestro no pagaba el impuesto por ser hijo de Dios. Jesús decidió hacer algo que solamente él podía hacer. No recurrió a su derecho de no pagar el impuesto, pero tampoco lo pagaría como los demás lo pagaban. La verdad es que esta situación no se arreglaba en forma muy sencilla. Pedro debe haber pensado: ¿cómo arreglo este lío, no? Pero bueno, tal vez comenzó a pensar opciones. Capaz que alguna se le ocurrió, pero sin duda que ninguna de las que se le ocurrió fue la que Jesús pensó. Se necesitaba que Jesús pagara las 2 dracmas para sostén del templo, y a la vez Jesús no debía pagar esas 2 dracmas para que no se entendiera que era solo un judío más. Bueno, la resolución de este problema, que no era tan grave, pero nos muestra cómo Dios, y fíjense que lo interesante de esto es esto, cómo Dios tiene 1000 posibles soluciones cuando a nosotros no se nos ocurre ninguna. Pedro estaba con el dilema de: Jesús tiene que pagar, pero Jesús no tiene que pagar. ¿Cómo se resuelve si él fue el que metió la pata? Bueno, nosotros pensamos soluciones lógicas, ¿no es cierto? Las personas somos así. El Señor no tiene ese problema. Jesús no tiene esos límites. Entonces el maestro le dijo a Pedro:
para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y también por el tuyo. Los cobradores de impuestos estaban esperando que Pedro saliera con el dinero. Por supuesto que lo que más les importaba era el hecho de cobrarle el impuesto a Jesús. Por eso cuando Pedro salió de la casa, luego de haber conversado con el maestro, se alistaron para recibir y registrar el pago del Señor. Pero Pedro no salió con el dinero en la mano, sino con una caña de pescar, y les pidió que lo acompañaran a la playa. Les dijo que allí les daría el impuesto suyo y el de Jesús también. La sorpresa de los recaudadores fue mayúscula, era insólito ir a la playa a pescar y recién ahí darles el dinero. Seguramente habrán pensado que Pedro se iba a poner difícil para cobrar. No tenía ningún sentido su pedido de que lo acompañaran a la playa. ¿O se estaría burlando de ellos? Bueno, en realidad eso parecía sin dudas. Al llegar a la playa, Pedro tampoco les pagó, sino que lanzó el anzuelo al mar. Los cobradores se fueron poniendo cada vez más nerviosos. ¿Acaso estaba esperando Pedro que ellos se quedasen ahí mirando cómo él pescaba? ¿Y después de pescar les pagaría? Claramente les estaba tomando el pelo. Pero un pez picó muy rápido, como si hubiera estado esperando que alguien lo pesque. Pedro la agarró con gran expectación y abriendo la boca encontró dentro de ella una moneda equivalente al costo del impuesto para 2 personas. Con mucha emoción Pedro tomó esa moneda y se la dio a los incrédulos recaudadores, que sin entender lo que estaban viviendo, trataban de comprender lo que había pasado. Qué complicado que es tratar de explicar o entender un milagro, ¿cierto? Pero qué maravilloso es ser testigos y parte de la operación de este milagro. Los recaudadores deseaban poder contar que habían logrado cobrarle el impuesto a Jesús. Sin embargo, nunca dejaron de contar su increíble testimonio de la forma milagrosa en la que el Maestro les demostró quién era Él y por qué no necesitaba pagarlo. Tenían en sus manos una moneda que de verdad valía muchísimo más que el valor impreso en él. Hasta ese día siempre lo habían considerado a Jesús un impostor, un enemigo del templo, pero ahora estaban confundidos. ¿Quién era en realidad Jesús? Esta es una muy buena pregunta y puede conducir a la salvación a quien se la formula con sinceridad, pues de alguna manera Dios le revelará la verdad. Y todos los que estaban viendo lo que sucedía con el problema que Pedro había generado por hablar el nombre de Jesús, continuaban aprendiendo que en las buenas y en las malas, lo mejor que podemos hacer es estar cerca del Señor y obedecer sus palabras. En realidad, la historia del pago del impuesto se convirtió en una forma más de demostrar que Jesús es Dios con nosotros. Qué historia aparentemente simple, pero a la vez qué gran enseñanza que encierra, ¿no? Aún en las cosas pequeñas de la vida, cuando tenemos problemas de los que nos cuesta verle una solución. Lo digo para cuando a vos te pase también, ¿no? Cuando tal vez te enfrentes a situaciones que no sabes cómo resolver, o peor, que sabes que no se puedan resolver. Bueno, cuando concluyas eso, no te olvides de pedir socorro a Dios. Y no te olvides que Dios no tiene tus límites, porque Dios es Dios. Dios no necesita tener una respuesta o una solución que vos puedas entender, pero tiene una solución que quizás no puedas entender, pero sí te va a sorprender, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga. Amén.